Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Pedimos de forma muy especial que la gracia y la misericordia de nuestro Señor nos permita hacer cuidadosos de cómo estamos viviendo, reflexionar cómo Dios nos está mostrando que tenemos que hacer una autoevaluación y mirar de qué manera nos estamos comportando delante de Él. En los días anteriores hablamos sobre el individualismo, sobre la subjetividad. Ahora vamos a hablar sobre la autocomplacencia. ¿Por qué estamos hablando de estos tres puntos? Porque el domingo pasado el pastor nos mencionaba que habían tres bacterias carnívoras que éstas habían afectado la sociedad y que también se había infiltrado y había de una forma u otra manifestado en nosotros los creyentes. Y que es muy probable, mis hermanos, que no nos estemos dando cuenta, pero que estas tres bacterias estén filtrando de tal manera que nosotros estemos adaptándonos y aceptando las situaciones que estamos viviendo, tomando actitudes y comportamientos que no son lo que Dios espera de su pueblo. Cuando uno mira en las Escrituras y recordando los pasajes que habíamos visto el domingo pasado, nos muestra un pueblo rebelde, un pueblo que no reconoce quién es su Dios. Un pueblo que a pesar de haber sido rescatado del yugo y la persecución de los egipcios, termina construyéndose imágenes dentro de lo que ellos consideran que es una forma de adorar, buscando lo que ellos creen que va a ser agradable para ellos tenerlo visible y poder adorarlo. Esto, mis hermanos, nos muestra cómo la autocomplacencia busca más el deseo personal, el deseo de sentirse satisfecho. Por eso siempre cuando en los temas pasados hablábamos y hacíamos mención de vivir sujetos a la voluntad de Dios, cuán importante es entender que para estar sujetos en la voluntad de Dios tenemos que reconocer quiénes somos nosotros delante de Dios. Pero algo, mis hermanos, que no podemos nosotros olvidar y que nosotros tenemos que ser muy observadores, es que el pastor nos mencionaba cuán importante es darnos cuenta si lo que estamos haciendo complace a Dios o nos complace a nosotros. Si lo que estamos buscando más bien es un deseo de satisfacción personal o estamos glorificando el nombre de Dios. Somos conscientes que lo que estamos haciendo tal vez solamente es para agrado nuestro y no es para agrado del Señor. Cuando miramos en las Escrituras y vemos que en Éxodo capítulo 32, versículos del 4 al 6, dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Aquí en cada uno de los versículos vemos que ellos creen que Dios es igual a los otros dioses. Creen que la representación de algo físico los representaba a ellos y les daba satisfacción
y ponía al pueblo en agrado por tener también en la edificación de una imagen para adorar. Esto nos muestra, mis hermanos, que la autocomplacencia no es más que aquello que busca como principal objetivo la satisfacción personal, descartando y dejando de lado glorificar el nombre de Dios. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo estás en tus tiempos de oración con el Señor? ¿Te es gratificante y te es satisfactorio para ti solamente doblar rodillas un instante, hablar con Dios un momento y solamente contarle las cosas que deseas y las cosas que esperas lograr el día de hoy, y no te detienes a escuchar lo que Dios tiene que decirte o evaluarte qué estás haciendo con tu vida? Podemos estar siendo muy permisivos, mis hermanos, a tal nivel de estar inclusive hasta sirviendo en la iglesia y viviendo una vida de pecado. Y eso significaría entonces que hay una actitud que está desasociada de lo que Dios espera que nosotros podamos reflejar como hijos suyos. Es muy importante, mis hermanos, y les invito a que puedan ver en la palabra del Señor también en Malaquías, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando vemos en el tema de la autocomplacencia. En Malaquías, en el capítulo 1, el versículo 6, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Me impactó mucho estos versículos porque nos confronta a cada uno de nosotros como hijos suyos, como siervos suyos, entendiendo que nosotros, todos nosotros, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Mis hermanos, recordemos, no olvidemos que el Señor nos amó de tal manera que derramó su sangre en la cruz. Y lo hizo para que tú y yo hoy podamos sentirnos seguros o podamos vivir honrando y reconociendo lo que el Señor hizo por nosotros. La seguridad que podamos tener, mis hermanos, de saber que somos hijos suyos, debe llevar en nosotros un temor reverente de buscar siempre hacer la voluntad del Padre y no una autosatisfacción para sentirnos ya satisfechos y empezar a considerar que como ya hemos sido perdonados, como ya vivimos en Cristo, entonces ya no es necesario mirar el pecado con la gravedad que deberíamos de mirarlo. Ya no es necesario poder evaluar qué estamos haciendo con nuestra vida y cómo la estamos viviendo. Ya no es tan importante dedicarnos tiempos para considerar que nuestra manera de vivir es muy probable que nuestras acciones estén muy alejadas de lo que Dios espera de nosotros. Cuando empezamos a vivir una vida en donde sentimos más la satisfacción de lo que hacemos y empezamos a sentir más confiados de todo lo que pueda venir, recordemos, mis hermanos, que también nosotros podemos estar cayendo en esta línea de la autocomplacencia, en donde empezamos a sentirnos tan bien que ya no miramos el pecado como lo que es. Cuando nosotros vemos
que Malaquías hace referencia sobre esta actitud tan distante de las personas en ese momento. Realmente para nosotros debería de ser un golpe fuerte en lo más profundo de nuestro ser. Y detenernos a reflexionar y a mirar lo que el Señor nos puede estar mencionando también en esta mañana sobre tener cuidado de caer en la autocomplacencia. Como les leía Malaquías capítulo 1, versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Nosotros como hijos estamos honrando al Padre y como siervos reconocemos la autoridad de nuestro Señor y vivimos para honrarle a Él. El texto de Malaquías muestra claramente al decir, sí pues, ¿soy yo Padre? Y hace la pregunta, ¿dónde está mi honra? ¿Cómo estamos presentándonos delante de Dios? Mis hermanos, ¿de qué manera tú estás cuidando ese tiempo especial con Dios? ¿Cómo te acercas tú en la oración, en tu tiempo a solas con el Señor? ¿Cómo te acercas tú en esos tiempos a solas con Él? Podemos estar cayendo en la ligereza de pensar que ya podemos presentarnos como queremos y nos olvidamos que si nos presentamos de esa manera, podríamos estar presentando una ofrenda indigna delante de Dios, que a Dios le desagrade y justamente podamos estar viviendo en pecado, porque al hacer las cosas que a Dios le desagradan es estar en pecado. Y como mencionaba el texto, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde quedó el temor reverente hacia nuestro Padre? Que nos puede llevar a nosotros a ser sensibles, a darnos cuenta, como muchos de los siervos del Señor, a tomar en cuenta que no pueden cometer ninguna falta porque estarían pecando contra Dios y contra las personas que les rodean. Podríamos traer a la memoria nuevamente sobre el hijo pródigo cuando dice, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, reconociendo que había ofendido a Dios por su comportamiento y a su padre por ese agravio. Mis hermanos, detenernos a reflexionar, meditar en la palabra, es algo que tenemos que hacer todos los días. No es algo que tenemos que hacerlo cuando nos hacen recordar. Es algo que tenemos que hacer todos los días. Pero es una realidad muy clara que estas bacterias carnívoras, destructoras, se pueden haber estado filtrando en nuestra manera de vivir y el individualismo puede estar llevando a que muchos estén haciendo las cosas sin considerar a nadie, como mejor les parezca, mirándose a sí mismo antes que a otros. Caer en la subjetividad y considerar entonces que de acuerdo a lo que uno piensa todo está bien y que las cosas deben de ser como uno cree y no como Dios dice. Y también terminar cediendo en la autocomplacencia y terminar mirando las cosas como mejor te haga sentirte a ti y no a Dios. Recuerden, mis hermanos, el Señor ama al hombre, aborrece el pecado del hombre y por lo tanto tenemos que tener esa claridad de ver las cosas. A Dios nunca le va a agradar el pecado. Dios aborrece el pecado. Y nosotros como hijos suyos tenemos que ser sensibles a escuchar su voz, a entender, a mirar las cosas correctamente, a honrar a Dios como debe ser honrado y a reconocer que Él es nuestro Señor y a presentar un temor reverente delante de Él como Él
lo merece. Y eso nos lleva a nosotros a ser sensibles a su voz, a comprender la voluntad de Dios. Podemos estar, como mencionaba, cumpliendo y haciendo servicios y estar viviendo en pecado. Cuidado con eso, porque tarde o temprano tu pecado te alcanzará. Cuidado con presentar una adoración corrompida como resultado de una manera de vivir y pensar que las cosas pueden ser como uno cree y no como deben ser. Cuidemos eso, mis hermanos, y démonos el tiempo de leer en la palabra del Señor. Y seguimos recordando, como lo hemos hecho todos estos días, el Salmo 139, el verso 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Reconozcamos aquí, mis hermanos, que somos incapaces de guiarnos, de hacer las cosas nosotros y que éstas tengan un resultado bueno. Tenemos nosotros que buscar en la palabra de Dios, ser confrontados con su palabra, darnos cuenta y evaluar a la luz de las Escrituras lo que el Señor nos está mostrando a cada uno de nosotros y hacer las correcciones y rectificaciones que debemos hacer en reconocimiento de los errores que podemos estar cometiendo y aprendiendo a vivir como Dios nos demanda vivir y librarnos de tener un comportamiento tan dañino como es este. Mis hermanos, esto es solamente una evaluación y como el siervo nos mencionaba, todavía hay muchas cosas más que van a seguir saliendo a la luz. La pregunta sería, ¿estás preparado para entregarte por completo al Señor y identificar estas bacterias y reconocer tus faltas delante de Dios y pedirle al Señor que pueda tomar el control absoluto de tu vida y rendirte delante de Él? Yo anhelo, mi hermano, mi hermana, que el Señor guarde y cuide sus vidas y que nos guíe a cada uno de nosotros, que el Señor nos proteja, que el Señor nos permita ver con claridad, nos confronte con su palabra a tal nivel que cada uno de nosotros evaluemos cómo estamos y reconozcamos delante de Dios qué cambios tenemos que hacer. Dios me lo bendiga, amados hermanos, que el Señor los guarde y que les brinde el día de hoy un buen día. En la familia, que cada uno de los integrantes puedan hoy estar reunidos y compartiendo la palabra del Señor y respetando siempre esos tiempos a solas que cada uno debe tener a leer su palabra. Bendiciones, amados hermanos.